Después de una discusión acalorada, mi hijo me dejó en la parada del autobús. Era de noche, lloviznaba. Me senté allí, sin dinero, sin teléfono, sin nadie a quien llamar. Pensé, quizás mi vida termina aquí. Pero entonces, una mano temblorosa tocó mi hombro. Una anciana ciega, con una voz suave como el viento. Señorita, finja ser mi nieta. Mi chofer está por llegar. No pregunte, solo sígame. Me quedé atónita. Ante mí, una persona que no podía ver, me extendía una mano para salvarme. Ella añadió, con voz suave pero firme, su hijo se arrepentirá de haberla abandonado. Se arrepentirá de verdad. No sabía que, en ese preciso instante, mi vida había tomado un giro inesperado. Y todo comenzó en una cena que parecía acogedora, pero que se convirtió en la pesadilla de mi vida. Porque fue a partir de esa noche, antes de que siga contando el resto, quiero preguntar, ¿desde dónde estás viendo esta historia? ¿México, España o un lugar aún más lejano? Deja un comentario abajo, porque siempre quiero saber cuántos corazones en el mundo han sido alcanzados por mis historias. Y si sientes que esta historia te toca, dale me gusta, comparte y suscríbete al canal, para que juntos continuemos el viaje de las madres, de la compasión y de las deudas en el corazón que el tiempo no puede borrar. Mi hijo vendió su alma al diablo, y yo, esta madre, pagué el precio de esa transacción. Todavía sentía el ardor en mi mejilla, no por una bofetada física, sino por las palabras que Ximena me había lanzado esta noche. Ahora, todavía perforaban, como un puñal. Caía la noche. La opulenta zona de lomas de Chapultepec. La lujosa mansión, alguna vez un hogar, ahora se había convertido en una prisión emocional. Una cena, para agasajar a los socios de negocios de Marco, terminó con una copa rota, risas falsas y mi humillación. Ximena, mi nuera, con voz fría como el hielo, me humilló frente a los invitados. Disculpen, señores, mi suegra parece estar un poco senil. Insiste en contar las mismas historias aburridas una y otra vez, arruinando nuestro ambiente sofisticado. Me quedé sin habla. Las lágrimas brotaron, este dolor horriblemente familiar. Marco, mi hijo, solo estaba atento a su teléfono. Frunció el ceño ligeramente. Ximena, estás exagerando. No dijo nada más. No me defendió en absoluto. Ni siquiera me miró. Sus ojos estaban fijos en la pantalla brillante, como si todo su mundo estuviera contenido en la palma de su mano. Una indiferencia fría, más gélida que cualquier insulto. Después de que los invitados se fueron, la ira de Ximena estalló. ¿Podría, por favor, no molestarnos, suegra? Usted es solo una carga. No entiende nada del mundo moderno. Traté de justificarme. Las lágrimas caían sin cesar. Solo quería ayudar. Solo quería contarles sobre los primeros días de Marco, cuando era un niño bueno. Mi voz se perdió en un sollozo. Pero Marco perdió la paciencia. Estalló. Basta, mamá. Estoy harto. Siempre lo complicas todo. Le arrebató las llaves del coche, de la mano de su chofer privado, y ordenó: llévala a la estación de autobuses Alameda Central. No quiero volver a verla. El seco clic. La puerta del coche se cerró de golpe. Fue como un disparo, marcando el final de algo que había estado muriendo lentamente durante años. Marco me miró por última vez a través del parabrisas. Su expresión de molestia se había vuelto habitual. Aceleró y se fue. El ruido del motor del coche se mezcló con el tráfico, dejándome sola, en esa parada de autobús de la Alameda Central, bajo la llovizna, que parecía burlarse de mí. Me quedé allí, sin un solo peso, sin teléfono y sin dirección. La gente pasaba indiferente, sin mirarme, como si mi desgracia fuera parte del paisaje, el maquillaje corrido,
el rebozo tradicional mexicano empapado, los ojos hinchados. Era ridículo. Una mujer de 66 años, llorando en la calle, porque el hijo con el que había compartido media vida la abandonó como una extraña. Me sentí desnuda, expuesta y profundamente sola. Durante años, soporté los gritos, el silencio despectivo de Ximena, la forma en que Marco me hacía sentir invisible. Sin embargo, incluso en ese momento, una parte de mí todavía esperaba que regresara, que se arrepintiera, que volviera por mí. Pero no lo hizo. No esa vez. Y nunca más. Sentí que mi vida había terminado. Se hizo pedazos, como la copa rota en esa lujosa fiesta. Solo quedaron fragmentos afilados, perforando mi corazón. Recordé las dulces palabras que Marco solía decir. Mamá, es la mujer más maravillosa del mundo, la voz inmadura de un niño pequeño. Ahora era solo un recuerdo lejano, una mentira, que se había podrido. Con el tiempo, cerré los ojos, deseando poder desaparecer, disolverse en la noche y la lluvia. Dejar de existir, dejar de sentir este dolor. La cruda verdad fue peor que cualquier pesadilla. Mi hijo, el hijo que llevé en mi vientre, el hijo por el que sacrifiqué mi juventud para criar, el hijo en el que deposité toda mi fe y amor, me había desechado, como un objeto viejo, inútil, sin valor. Yo era una sombra, una carga, un recuerdo molesto. En su vida perfecta, la lluvia no cesaba. Cada gota fría era como una de mis lágrimas, mezclándose con las lágrimas de mi rostro. Salado, amargo, me quedé allí, entre la gente apresurada, entre las luces tenues de la ciudad, sola, completamente sola, sin saber a dónde ir. ¿A dónde volver? Mi vida. Parecía haber pasado, sin sentido, todo lo que hice, todo lo que sacrifiqué. Ya no tenía valor. Había vivido para los demás, hasta el punto de perderme a mí misma. Y ahora, cuando ya no tenía a nadie por quien vivir, estaba perdida, vacía, como un barco a la deriva, en un vasto océano. En ese momento, ya no sentía ira, ni decepción, solo un vacío, una tristeza profunda, que se extendía por todo mi cuerpo. Miré el cielo negro, sin una sola estrella, solo nubes pesadas, cubriendo toda la luz, como mi vida había sido cubierta por la oscuridad de la traición y la soledad. El cielo se oscureció rápidamente. Traté de refugiarme de la lluvia, bajo el alero destartalado de la parada del autobús. Miré los charcos que se formaban a mis pies. Pensé en caminar, pero no tenía fuerzas. El frío se me colaba hasta los huesos. Mi corazón latía, como queriendo escapar de mi pecho, como un tambor, anunciando el final. De repente, escuché una voz dulce, serena, casi cantando. «Hija, ¿estás bien?» Me di la vuelta. Una anciana ciega, apoyada en su bastón de madera tallado con cactus, con un exquisito huipil de color añil y un rebozo tejido a mano de color rojo oscuro, como de otra época. Tenía el cabello plateado, recogido en un moño, y los labios pintados de un rojo pálido, que contrastaba con su piel pálida. Llevaba un pequeño bolso. A su lado, un hombre alto, vestido con un elegante traje oscuro tradicional mexicano. Parecía su chofer. Era Juan el Fiel García. Yo, balbuceé, sin poder mirar directamente, sus ojos vacíos, pero comprensivos. «Estoy bien, señora». «No, no lo estás», dijo ella, con una sonrisa serena. «He vivido lo suficiente para reconocer la voz del abandono».
Sus palabras me tocaron con una ternura inesperada. Fue como una brisa cálida que calmó la herida de mi corazón. Juan miró a la anciana con respeto. Doña Esmeralda, deberíamos irnos. Está lloviendo más fuerte. Doña Esmeralda levantó la mano, indicándole que se callara. Espera, Juan, dijo, con calma. Luego se volvió hacia mí. Hija, necesito que me hagas un favor. Finge que eres mi nieta. Mi chofer está por llegar con el coche. No quiero que el hijo que te abandonó tenga la última palabra sobre ti. ¿Qué? Pregunté, desconcertada. No entiendo. Ella sonrió serenamente. No necesitas entender. Solo finge por unos minutos. Y te prometo algo. Tu hijo se arrepentirá de haberte abandonado. No sé por qué le creí. Quizás fue su tono de voz, sus ojos vacíos, pero autoritarios, o la forma en que su bastón golpeaba el suelo, con confianza, como si el mundo debiera obedecer sus pasos en ese momento. Un Cadillac Fleetwood negro clásico, reluciente, se detuvo frente a nosotros. Juan abrió la puerta trasera. Doña Esmeralda, el coche está listo. Doña Esmeralda me tomó del brazo. Con delicadeza, su piel estaba cálida, su agarre, sorprendentemente, muy firme. Vamos, nieta, dijo. No te quedarás aquí, esperando a quien no te merece. Subí al coche, sin entender nada. Los asientos olían a cuero nuevo y a perfume caro. Por la ventana vi la silueta de Marco, apresurándose hacia su taxi, que estaba estacionado más lejos. Parecía molesto, impaciente. Y cuando nos vio, cuando me vio a mí subir al coche de esa elegante mujer, su expresión cambió, de molestia a una profunda confusión, por primera vez en años. Vi a Marco desconcertado. La anciana giró su cabeza hacia él, sin necesidad de verlo. Susurró: a veces la vida tiene una forma extraña de saldar esas deudas, mi amor. El coche arrancó y se fue, dejando a Marco en su asombro. Me recosté en el asiento. El olor a cuero y perfume caro invadió mis fosas nasales. No podía creer lo que acababa de pasar. Una anciana ciega había aparecido como un ángel de la guarda, rescatándome de mi pesadilla. Y lo más extraño, Marco estaba desconcertado. Su habitual mirada de molestia había sido reemplazada por una profunda perplejidad. Eso fue inesperado. El coche se deslizó suavemente. Miré por la ventana. La lluvia seguía cayendo, pero parecía que ya no era tan fría como antes. Un poco de calidez se infiltró en mi pecho. Una pequeña chispa de esperanza acababa de encenderse, aunque no sabía lo que me esperaba más adelante. Pero sabía que ya no estaba sola, al menos por este momento. La anciana me apretó la mano. Su agarre me transmitió una fuerza invisible. «Hija, estarás bien», dijo suavemente. Su voz era como una nana que calmó mi alma. La miré, su rostro sereno, sus ojos que no veían, pero que parecían verlo todo. Sentí una extraña paz extenderse por mi cuerpo. El dolor, la humillación, el cansancio parecían desvanecerse, dejando un vacío que no sabía qué hacer con él. Mi vida acababa de tomar otro rumbo, un rumbo que nunca imaginé. No entendía por qué ella me ayudaba. Una completa extraña, una mujer ciega. Pero ya no quería preguntar, solo quería confiar. Confiar en el destino, confiar en la mirada comprensiva de esta misteriosa mujer. El coche siguió su camino, alejándose de la parada de autobús de la Alameda Central.
alejándose de los recuerdos dolorosos, alejándose de Marco y Ximena. Cerré los ojos. Inhalé profundamente. El ligero aroma a jazmín se infiltró en mis fosas nasales, como una promesa de un nuevo comienzo. No sabía a dónde iría, ni qué haría, pero sabía que mi vida no había terminado. Esta podría ser una oportunidad para encontrarme de nuevo, para vivir una vida diferente, una vida que ya no estaría controlada por el miedo, ni por la traición. Abrí los ojos, miré hacia adelante. Aunque los ojos de la anciana no veían, yo creía que ella me estaba guiando hacia un lugar mejor. Los limpiaparabrisas funcionaban rítmicamente, lentamente. No dije nada, no sabía si debía agradecer o preguntar quién era. Solo la miraba, tratando de entender cómo una extraña ciega podía irradiar tanta fuerza. Después de unos minutos de silencio, ella volvió a hablar. No te preocupes por tu bolso o tu dinero. Esta noche tendrás un lugar donde dormir y mañana por la mañana veremos si estás lista para volver a empezar. ¿Por qué me ayuda?, pregunté en voz baja. Porque hubo alguien, pero algo en ella se movió ligeramente, como si respirara. Me quedé inmóvil. La razón me decía que volviera a mi habitación, pero algo más profundo, una mezcla de curiosidad y presentimiento, me impulsó a acercarme. Toqué la tela. Estaba fría, casi húmeda. Por un instante, sentí algo vibrar detrás, como si hubiera un latido escondido dentro del cristal. Entonces escuché mi nombre, suavemente, casi imperceptible. Catalina. Me eché hacia atrás. No había duda. Esa voz era la mía. Mi voz, pero con un tono diferente. Más joven, más dulce, más inocente. Volví a mirar la tela. Mis manos temblaban. Sin pensarlo, la arranqué. El espejo reflejó la habitación y otra cosa. No era mi reflejo, sino una imagen borrosa, antigua, una pequeña cocina. En la mansión de Marco y Ximena, una mesa. En el tiempo. Bienvenida a casa, Catalina, dijo la anciana. Y yo no le había dicho mi nombre. Su voz era cálida, como el sol. Mi corazón se detuvo. Por un segundo. ¿Cómo sabe mi nombre?, pregunté, casi susurrando. Ella sonrió, con un gesto tierno, pero también inquietante, porque el destino nunca se equivoca al poner a dos mujeres en el mismo camino. El coche se detuvo, frente a una enorme puerta de madera. Juan bajó y abrió un paraguas. La lluvia golpeaba con fuerza el suelo. Al salir del coche, sentí que estaba cruzando un umbral invisible. La puerta se abrió lentamente, y una ráfaga de aire cálido, con olor a jazmín, me envolvió. En ese momento no lo sabía, pero esa noche no solo entraba en casa de una extraña, estaba entrando en la historia que cambiaría mi vida para siempre. No sé cuánto tiempo permanecí en silencio. Después de bajar de ese coche, el aire olía a tierra mojada y a jazmín. La hacienda frente a mí parecía sacada de otra época. Las ventanas altas, las cortinas de encaje, los faroles de hierro, aún parpadeaban bajo la lluvia. Sin embargo, lo que más me estremeció no era el tamaño del lugar, sino su silencio. Un silencio denso que parecía observarme. Juan, el chofer, me ofreció el paraguas. «Por aquí, patrona», dijo, con un tono amable, pero firme.
La anciana caminaba lentamente, con su bastón, sin dudar un paso, como si conociera de memoria cada baldosa. Yo la seguí, empapada, confundida, preguntándome qué hacía allí, esa mujer ciega que se había inmiscuido con tanta confianza en mi noche más triste. ¿Con qué propósito? Al cruzar el umbral, una calidez suave me envolvió. Dentro era un museo viviente, retratos antiguos, relojes detenidos, una lámpara de araña con gotas de cristal. En el aire, una lejana música de son jarocho, casi imperceptible. Flotaba, como si alguien hubiera dejado un viejo fonógrafo encendido en otra habitación. «Siéntate, mi amor», dijo la anciana, señalando un sillón tapizado en terciopelo verde. «Juan, prepárate y enciende la chimenea». El hombre desapareció, sin decir palabra. Me senté. El sillón era suave, cálido. Mis manos temblaban sobre mis rodillas. Ella se sentó frente a mí, con una calma casi dramática. Dijo: «Ahora puedes contarme. ¿Qué pasó?» No sabía por dónde empezar. «Fue una discusión», susurré. «No la primera, pero la última. ¿Y tu hijo y tu nuera te dejaron allí?», preguntó ella, sin sorpresa. «Sí, en la parada del autobús, sin un peso», asentí. Ella inclinó la cabeza, como quien confirma algo ya sabido. «Supongo», parecía eso, por la forma en que te miró. «¿Cómo lo viste?», pregunté, olvidando su ceguera. Por un momento, ella sonrió, y su sonrisa me inquietó. «No necesito ojos para ver, Catalina. Mi nombre de nuevo». Me dio un escalofrío. «No entiendo. ¿Cómo sabe quién soy?». «Digamos que el destino me avisó». «De tu llegada», respondió ella, sirviendo el té, con una precisión inaudita para una persona que no ve, y yo siempre escucho al destino. Juan regresó con una bandeja. Tazas de té de porcelana, dulces tradicionales mexicanos, con forma de corazón. El fuego crepitaba en la chimenea. El sonido era hipnótico. «No puedo quedarme mucho tiempo», dije, tratando de recuperar un poco de control. «Solo necesito descansar». «Necesitas descansar», me interrumpió ella. «Y recordar quién eres, porque lo has olvidado, ¿verdad?». No supe qué responder, solo miré el fuego. Durante años había olvidado muchas cosas. Lo que me gustaba, lo que soñaba. ¿Quién era yo antes de convertirme en la sombra de Marco y Jimena? Esa mujer lo sabía. O, peor, ella parecía haber pasado por lo mismo después del té. Juan me llevó a una habitación de invitados. Las cortinas eran de lino blanco. En la mesita de noche había un reloj antiguo. Marcaba las 10:10. Su tic-tac llenaba el silencio, como un corazón que se negaba a morir. Antes de dormirme, escuché pasos lentos. En el pasillo. Era ella, doña Esmeralda. Su silueta se detuvo delante de mi puerta. No entró. Solo dijo: «No temas a la oscuridad, Catalina. A veces es el único lugar donde te encuentras a ti misma». Esa noche me acosté en la cama, dando vueltas sin poder dormir. El suave aroma a jazmín todavía flotaba en el aire. Miré alrededor de la habitación. Todo era antiguo, elegante, como un sueño. Pero no era un sueño. Realmente estaba aquí, en esta misteriosa casa, con esta misteriosa mujer. Pensé en sus palabras. «El destino me avisó de tu llegada». ¿Qué significaba eso? ¿Quién era ella? ¿Y por qué me estaba ayudando?
Las preguntas daban vueltas en mi mente, pero no tenía respuestas. Cerré los ojos, tratando de conciliar el sueño, pero mi mente seguía activa. Las imágenes de Marco y Ximena aún aparecían vívidamente. Las palabras crueles, las miradas despectivas, seguían allí, como cicatrices, difíciles de borrar. Pero entonces recordé las palabras de doña Esmeralda. No temas a la oscuridad, Catalina. A veces es el único lugar donde te encuentras a ti misma. Quizás tenía razón. Quizás en esta oscuridad podría encontrar algo, una parte de mí, que se había perdido durante todos esos años, viviendo para los demás. Inhalé profundamente, decidiendo soltar. Soltar el miedo, soltar la confusión, soltar las preguntas. Sin respuesta, dejaría que todo fluyera. Confiaría en esta mujer, en el destino, en mí misma. El tic-tac del reloj antiguo seguía constante, como un latido del corazón. Poco a poco me fui quedando dormida, con una sensación de extraña paz. Quizás este era mi lugar, al menos por este momento. Hacienda la luz, fortaleza de almas. Quizás también era la fortaleza de mi alma. Me desperté al amanecer. Por primera vez en mucho tiempo, había dormido profundamente. Las sábanas olían a lavanda. Por la ventana, el jardín parecía un cuadro. Árboles altos, rosales en flor y una fuente en el centro, donde los gorriones se bañaban sin miedo al bajar. La encontré en el comedor. Vestía un vestido gris perla, con un collar de perlas antiguas. A su lado, un periódico doblado, atado con una cinta roja. «¿Pareces mejor?», dijo ella, sin mirarme. El té hizo su efecto. «Gracias, pero tengo que irme», dije. «No quiero molestarla». Ella sonrió, serenamente. «¿Y a dónde irás, Catalina?» «No lo sé». «Entonces, aún no puedes irte». Nadie puede huir sin un propósito. Juan apareció, sirvió el desayuno y se fue, sin decir palabra. Doña Esmeralda tomó su taza de té, con elegancia. Preguntó: «¿Cuánto tiempo llevas casada?» 41 años. ¿Y de esos 41 años, cuántos fuiste feliz? Tardé un momento en responder. Quizás los primeros 10. Entonces has vivido más de la mitad de tu vida, fingiendo que aún lo hacías, concluyó ella. Eso, mi amor, es más mortal que la soledad. Me quedé en silencio. Sus palabras me dolieron, pero no pude refutarlas. Una noche, cuando la lluvia regresó con fuerza, escuché un sonido que venía del pasillo. Era un susurro. Mi nombre. Catalina. Me desperté. Abrí la puerta y vi la silueta de doña Esmeralda, caminando hacia el salón principal. Llevaba una vela encendida. La seguí. Ella se detuvo, delante de un espejo cubierto. Acarició la tela y dijo en voz baja: «Aún no». Luego se giró hacia mí, a pesar de no poder verme, y susurró: «Mañana por la mañana lo entenderás». Regresé a mi habitación, con el corazón desbocado. No sabía si esa mujer era un ángel, una loca, o simplemente alguien que había visto demasiado, pero algo dentro de mí, un instinto antiguo, casi primordial, me decía que esa anciana ciega había aparecido por una razón, y lo que estaba a punto de descubrir en esa casa lo cambiaría todo. No pude dormir esa noche. La lluvia golpeaba la ventana, con un ritmo irregular, como si alguien llamara suavemente, esperando ser atendido. En el pasillo, el reloj de pie daba las horas, con un eco profundo. A pesar de que traté de ignorarlo, no pude dejar de pensar. En el espejo cubierto,
en el salón. Ese espejo parecía tener vida propia. Desde mi cama podía ver la luz de la chimenea. Bailando bajo la puerta, me levanté. Las tablas del suelo crujieron. Bajo mis pies descalzos, caminé lentamente, sin encender las luces, siguiendo la tenue luz del fuego. El silencio era tan denso que podía escuchar el latido de mi propio corazón. El salón seguía igual, solo más oscuro. La tela blanca seguía cubriendo el espejo, pero algo en ella se movió ligeramente, como si respirara. Me quedé inmóvil. La razón me decía que volviera a mi habitación, pero algo más profundo, una mezcla de curiosidad y presentimiento, me impulsó a acercarme. Toqué la tela. Estaba fría, casi húmeda. Por un instante sentí algo vibrar detrás, como si hubiera un latido, escondido dentro del cristal. Entonces escuché mi nombre, suavemente, casi imperceptible. Catalina. Me eché hacia atrás. No había duda. Esa voz era la mía. Mi voz. Pero con un tono diferente. Más joven. Más dulce. Más inocente. Volví a mirar la tela. Mis manos temblaban. Sin pensarlo, la arranqué. El espejo reflejó la habitación. Y otra cosa. No era mi reflejo, sino una imagen borrosa, antigua. Una pequeña cocina, en la mansión de Marco y Ximena. Una mesa, con flores marchitas, y en el centro, yo misma, 30 años más joven. Sirviendo la cena a Marco, pude escuchar la voz de Ximena, cortante, precisa. Otra vez este mole tan aburrido. ¿No te cansas de ser inútil? Mis invitados no comen esto. Me tapé la boca. Era un recuerdo que el espejo me estaba devolviendo. Ximena se levantó y tiró el plato al suelo. Yo, más joven, me agaché a recoger los pedazos, sin responder, y vi mis lágrimas caer, como quien observa su propia humillación desde fuera, pero sin poder intervenir. Entonces, detrás de mí, la voz de doña Esmeralda rompió el silencio. Te lo advertí. No lo abrieras. Me di la vuelta. Allí estaba ella, sin bastón, sin miedo, su cabello suelto, como una sombra plateada. ¿Qué es esto?, pregunté, casi sin aliento. Es la verdad, dijo ella con calma. El espejo no muestra quiénes somos, sino lo que nos olvidamos de ver. Me acerqué a ella, temblando. ¿Por qué me muestra eso? Porque aún te aferras a un pasado que te destrozó, respondió doña Esmeralda. Y mientras lo hagas, seguirás siendo prisionera. ¿Y usted?, pregunté. ¿También lo usó? Ella sonrió tristemente. Hace mucho tiempo. Y lo que vi me quitó el miedo, pero también me robó el sueño. Su tono me heló la sangre. Se acercó al espejo, extendió su mano y lo tocó con delicadeza. Vuelve a mirar, dijo. Obedecí, esta vez. El reflejo había cambiado. Ya no era mi casa, sino la casa de doña Esmeralda. Ella, mucho más joven, llorando, en el mismo salón, frente a un hombre que la insultaba. El rostro del hombre estaba borroso, pero su voz resonaba, con el mismo desprecio que la de Ximena. Eres solo una carga, Esmeralda. Ni siquiera sabes amar. Ella se derrumbó, sola, con los ojos, que acababan de perder la vista, y en ese momento lo entendí. No era un espejo común, era un testigo, un portal entre dos vidas.
que compartían el mismo dolor. ¿Por qué me muestra esto? Susurré, entre lágrimas. Porque tú y yo somos la misma historia. Contada 2 veces, respondió doña Esmeralda. Tú has venido a terminar un ciclo que yo no pude completar. Sus palabras me dejaron sin aliento. El espejo se iluminó. En su superficie comenzaron a aparecer las imágenes de mujeres. Una joven, con un bebé en brazos. Otra, con un ojo morado. Otra más, mirando al suelo, mientras su nombre era gritado. Y entre todas ellas, una imagen llamó mi atención. Era una mujer, con el cabello recogido y un vestido azul. Tenía mis rasgos, pero no era yo. ¿Quién es?, pregunté. Tu madre, Rosalía, dijo doña Esmeralda, con un suspiro. Y la mía también. Me giré para mirarla, confundida. ¿Qué está diciendo? La sangre y el destino tienen memoria, dijo ella suavemente. Y a veces el dolor se hereda, como los ojos o la voz. Me eché hacia atrás, del espejo, asustada. El reflejo volvió a ser solo mi rostro, pero mi expresión ya no era la misma. Había algo nuevo en mí, una mezcla de fuerza y miedo, de claridad y vértigo. La anciana se acercó y me tomó de la mano. Ya has visto lo que tenías que ver. Ahora empieza lo más difícil: aprender a no repetirlo. El fuego crepitaba. En la chimenea, Juan apareció, en el umbral, sorprendido de vernos allí, a esas horas. ¿Todo bien, doña Esmeralda? Ella asintió. Sí, Juan, todo está en su sitio. Pero cuando me miró, o mejor dicho, cuando giró su rostro hacia mí, su expresión cambió. Catalina, dijo, con voz suave, esta casa no te encontró por casualidad. El espejo te trajo aquí, y el espejo te trajo a mí. Esa noche no dormí. Las imágenes del espejo seguían acechando en mi mente, como una vieja película que se reproducía una y otra vez. Vi a mi madre, Rosalía, con sus ojos tristes, la cabeza gacha, al igual que yo. Había inclinado la cabeza ante Marco y Ximena. Su dolor se había convertido en mi dolor, una maldición, transmitida de generación en generación. Recordé las palabras de mi padre a mi madre, palabras llenas de desprecio, palabras que apagaron, poco a poco, la luz en sus ojos. Me di cuenta de que había revivido el mismo escenario, con Marco y Ximena. Me había convertido en víctima. Una vez más, el miedo, mezclado con la ira, estalló en mí. Ira hacia Marco, ira hacia Ximena. Y sobre todo, ira hacia mí misma, por haber sido tan débil, tan resignada, por haber permitido que el dolor del pasado se repitiera en mi vida. Miré por la ventana. La luna colgaba entre las nubes. Su tenue luz iluminaba la habitación. Sentí una fuerte necesidad de hacer algo, de cambiar, de romper este ciclo vicioso. Doña Esmeralda tenía razón. El espejo no solo me mostró el pasado, sino que me mostró la verdad sobre mí misma, sobre lo que había perdido y lo que necesitaba recuperar. No era solo mi historia, sino la historia de las mujeres, de mi familia, un legado de dolor y de silencio. Pero también sentí una chispa de esperanza infiltrarse en mi corazón. Si yo era la última de este ciclo,
Entonces yo podía ponerle fin. Yo podía ser quien rompiera la maldición. Yo podía ser quien reescribiera nuestra historia. Cerré los ojos. Inhalé profundamente. Cuando los abrí, vi una luz suave que emanaba del espejo, como una promesa de un nuevo comienzo. Estaba lista para enfrentarlo, para enfrentar el pasado y escribir un futuro diferente. Esa noche no dormí. El eco de las imágenes aún resonaba en mi mente, como una melodía que no se apagaba. Pensé en mi madre, Rosalía, en su silencio perpetuo, en cómo inclinaba la cabeza ante mi padre, como yo, ante Marco y Ximena. Y entendí, con un dolor nuevo y profundo, que la humillación no era un accidente, era una herencia, pero también supe algo más. Esa herencia podía romperse. Y si doña Esmeralda decía la verdad, el destino me había dado una oportunidad. La oportunidad de poner fin, de una vez por todas, al dolor que las mujeres de mi familia habían soportado. Generación tras generación. Miré por la ventana. El amanecer asomaba, detrás de los árboles. El espejo seguía cubierto. Aunque mis manos temblaban, sonreí. Porque por primera vez en mucho tiempo, no me sentí una víctima, sino una testigo de mi propio despertar. El amanecer trajo un nuevo silencio. No el silencio del miedo, sino el silencio que el alma deja cuando ya no puede seguir huyendo. Bajé al comedor, con los ojos hinchados, por una noche sin dormir. Doña Esmeralda ya estaba allí, sentada junto a la ventana, tomando café. No necesitaba verme para saber que había llorado. ¿Qué viste anoche?, preguntó ella, sin girarse. Todo, respondí. Ella asintió lentamente. Entonces, ya no eres la misma. Me senté frente a ella. No había palabras suficientes para describir lo que había sentido. Delante de ese espejo, miedo, vergüenza y una extraña sensación de alivio, como si por fin pudiera ver mi vida, sin mentiras, sin justificaciones, sin excusas. Por un momento pensé que doña Esmeralda me consolaría, pero no. Su voz fue firme, casi dura. No sirve de nada mirar el pasado si no haces nada con él. No sé qué hacer, dije. Claro que lo sabes, respondió ella. Solo tienes miedo de admitirlo. ¿Admitir qué? Ella dejó su taza de té. Juntó sus manos sobre la mesa. Que mereces más. Que tu vida aún te pertenece. Sus palabras me atravesaron. A mis 66 años, no recordaba la última vez que alguien me había dicho algo así. Marco y Ximena me habían convencido de que mi valor dependía de su aprobación. Pero esta mujer ciega, en cambio, habló como si ella me hubiera conocido. Desde siempre. Después del desayuno, salimos al jardín. El sol se filtraba entre las ramas de los árboles. El aire olía a magnolias. Ella caminaba lentamente, apoyada en su bastón. Sin embargo, parecía que me estaba guiando. Yo también tuve un Marco y una Ximena, me dijo de repente. Me detuve. ¿Qué? Así es, un hombre que confundió mi amor con su propiedad. Se llamaba don Ramiro. Fue mi esposo, mi verdugo, y la razón por la que decidí no morir como una víctima. Ella se sentó en un banco de piedra. Sus manos delgadas, pálidas, descansaban sobre el bastón. Su voz cambió. Habló más bajo. Cuando me dejó ciega,
Pensé que mi vida había terminado. ¿Él la dejó ciega?, pregunté, horrorizada. Un accidente, dijo ella, con amargura, o eso me dijeron. Pero una mujer sabe cuándo algo no es casualidad. Ella guardó silencio por unos segundos. Yo no respiraba. Su historia era un eco de la mía, solo que más brutal, más definitiva. ¿Y qué hizo usted?, pregunté. Sobreviví, respondió ella, con una ligera sonrisa. Me levanté. Aprendí a caminar, sin ver. Aprendí a escuchar los pasos de la gente. Aprendí a distinguir sus mentiras por el tono de voz. Y un día, cuando nadie esperaba nada de mí, construí todo esto. Ella extendió la mano hacia la casa, con mis propias manos, con el dinero que él pensó que nunca podría manejar sola. La miré con asombro. Esa mujer, ciega, sola, había creado toda una vida de sus propias ruinas. Y en ese momento comprendí por qué ella me había recogido. En esa parada de autobús, ella vio en mí la mujer que ella misma había sido. Antes de renacer, no fue casualidad que nos encontráramos, dijo doña Esmeralda, como si ella estuviera leyendo mis pensamientos. El destino no nos une arbitrariamente. ¿Así que usted sabía mi nombre?, pregunté. Ella asintió. Sí. ¿Y por qué? Te había visto antes. ¿Cómo?, susurré. Hace muchos años, antes de perder la vista. Yo era la hermana de tu madre, Rosalía del Sol. Me quedé inmóvil. ¿Mi madre? Así es. Ella venía a esta casa cuando eras pequeña. La recuerdo como una mujer dulce, pero triste. Tu padre la apagó, poco a poco. Ella nunca quiso hablar de ello, pero sus ojos lo decían todo. Me llevé la mano al pecho. Una lágrima rodó. Sin permiso. Recordé esos días en que mi madre, con su rostro triste, me decía: hija, no discutas con tu padre. Solo está teniendo un mal día. Ese mal día duró toda su vida. Y sin querer, yo había repetido esa historia. Doña Esmeralda continuó. Cuando tu madre murió, supe que tú aún vivías, casada, lejos, pero no quise buscarte. Hasta hace unas semanas, soñé con Rosalía. ¿Con mi madre? Sí. Ella me pidió que te buscara. Me dijo que estabas en peligro, que tenías que recordar quién eras. Antes de que fuera demasiado tarde, su voz se quebró. Por primera vez, por un segundo, la mujer fuerte y majestuosa que yo conocía se convirtió en una anciana frágil, llena de humanidad. Por eso fui a esa parada de autobús, continuó ella, porque sabía que el destino te llevaría allí. No pude hablar. La emoción se me ataba en la garganta. Demasiado. Mi madre, los sueños, el espejo, esa increíble coincidencia. Todo tenía sentido y al mismo tiempo parecía un sueño del que no quería despertar. Miré a doña Esmeralda. Con los ojos llenos de lágrimas, todas las piezas de mi vida, de repente, encajaron en un cuadro completo. No era una víctima de un destino cruel, sino parte de una historia más grande, una historia de la resiliencia de las mujeres. Sentí una fuerza nueva brotar en mi corazón, una fuerza que venía de las mujeres
antes que yo, las que habían sufrido, habían sobrevivido y habían luchado para que yo pudiera estar aquí hoy. La anciana sonrió, me apretó la mano. Hija, tú puedes romper este ciclo, tú puedes ser quien reescriba la historia de tu familia. Sus palabras fueron como un juramento, una promesa de un futuro que ya no temía. Asentí. Las lágrimas seguían cayendo, pero eran lágrimas de liberación, de comprensión, de esperanza. Había encontrado mi propósito, no para vivir por Marco o Ximena, sino para vivir por mí misma y por todas las mujeres que habían venido antes que yo. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el jardín de rojo. Sentí una profunda paz extenderse por todo mi cuerpo. Había encontrado mi lugar. Hacienda la luz, fortaleza de almas, también era el lugar donde encontré mi propia alma. Pasamos el resto del día en el jardín. Ella me enseñó a escuchar el viento, a reconocer los sonidos, el susurro de las hojas, el canto de los pájaros, el murmullo del agua. Cuando no puedes ver, aprendes a escuchar el alma de las cosas, me dijo. Luego añadió, con una sonrisa triste, y cuando tu corazón se rompe, aprendes a escuchar el alma de las personas, sus palabras. Me llegaron muy hondo. Le pregunté si alguna vez había perdonado a su esposo, don Ramiro. Ella rió suavemente. Perdón es una palabra grande. Digamos que ya no me pertenece. Ni siquiera el odio. ¿Aún vive? No, respondió ella. Pero aunque viviera, ya no me importaría. Ella se levantó. Con dificultad. Ahora debes decidir si seguirás siendo la víctima de un hombre o si aprenderás a salvarte a ti misma. Esa noche, cuando me preparaba para dormir, encontré un papel doblado sobre la cama. La letra era de doña Esmeralda. Cuando sea el momento, abre la caja sobre el escritorio. Dentro encontrarás algo que nos pertenece a ambas, pero no ahora. Primero, debes recordar lo que se siente al ser libre. Me acosté, aferrada a ese papel. No sabía exactamente qué significaba, pero sentí que esa caja contenía el corazón de todo, y por primera vez en años, en lugar de miedo, sentí curiosidad por el futuro. Miré por la ventana, donde la luz, reflejada del espejo lejano, solo brillaba bajo la luna, y supe que, aunque el nuevo camino apenas comenzaba, ya no era la mujer que Marco había abandonado. En esa parada de autobús hay heridas que no se curan con el tiempo, sino con la comprensión. Y eso fue lo que doña Esmeralda me enseñó en las semanas siguientes, a entender el dolor no como un enemigo, sino como un maestro. Me levantaba temprano, antes de que saliera el sol, y la encontraba ya levantada, sentada frente a la ventana, escuchando los primeros sonidos del día. Ella no necesitaba ver el amanecer para sentirlo. Todos los días comienzan igual, decía. Pero, ¿cómo los vives? Depende de lo que decidas dejar atrás. Los primeros días fueron difíciles. Estaba acostumbrada a obedecer, no a elegir, a callar, no a expresar mis sentimientos, a servir, no a hacer. Sin embargo, doña Esmeralda, con su voz firme y su infinita paciencia, me enseñó a desaprender. Una tarde, mientras tomábamos el té en el jardín, me pidió
algo que me heló la sangre. «Escribe una carta a Marco», dijo. «¿Una carta?» «Sí, pero no para enviar. Escríbela. Para liberar todo. Lo que nunca pudiste decir». Pasé horas delante de una hoja en blanco. Ninguna palabra salía. Hasta que recordé la voz chillona de Ximena, su desprecio, el silencio de Marco. Entonces la pluma empezó a moverse sola. «Marco», escribí, «tú y Ximena me hicieron pequeña, porque sabían que, si yo levantaba la cabeza, ustedes dejarían de ser grandes. Me silenciaron, y lo lograron. Por años, pero el silencio también se cansa. Y hoy, de este silencio, ya no duele. Te perdono. No por ti, sino por mí. Porque no quiero que tu sombra siga viviendo en mí». Cuando terminé de escribir, sentí algo extraño, un alivio, como si al escribir hubiera recuperado el aire que me habían robado durante tantos años. Esa noche, doña Esmeralda me dio una pequeña caja de madera. «No la abras aún», dijo. «Todo tiene su momento». «¿Qué hay dentro?» Una respuesta, pero no para hoy. No pregunté más. Había aprendido que, en esa casa, las respuestas llegaban cuando uno estaba listo, no cuando las pedía. Con el paso de los días, ella empezó a enseñarme cosas aparentemente sencillas, pero que escondían lecciones profundas. «Camina con los ojos vendados», me dijo. «No es muy diferente a vivir dependiendo de los demás. ¿Cómo puedo hacer eso?» «Escucha», respondió ella. «El alma sabe más de los caminos que la vista», y así, con una venda en los ojos, aprendí a orientarme por el sonido, por la intuición, por la confianza. Fue aterrador y liberador a la vez. Cada paso era una victoria, un recordatorio de que aún podía seguir adelante, sin que nadie me impulsara o me detuviera. Una tarde, mientras caminaba así, me tropecé y caí con fuerza. El golpe fue muy fuerte. Doña Esmeralda se acercó, sin prisas. «¿Te dolió?», preguntó. «Sí, bien. El dolor, no siempre, viene a castigarte, Catalina. A veces viene a recordarte que sigues viva». Sus palabras me hicieron llorar, no de tristeza, sino de comprensión. Por primera vez entendí que el dolor que había cargado durante tanto tiempo no era solo una cicatriz, sino una prueba de mi resiliencia. Una tarde gris, cuando la lluvia caía suavemente sobre los cristales de la ventana, doña Esmeralda se sentó conmigo frente a la chimenea. Su rostro parecía más cansado de lo habitual. «Catalina, tengo que hablar contigo de algo», dijo, con voz suave. «Ya no me queda mucho tiempo». Sentí un nudo en la garganta. «No diga eso». «No temas», me interrumpió. «Todo el mundo tiene una hora para irse. Y la mía se acerca. Pero antes de irme, quiero asegurarme de que aprendas lo más importante. La libertad no se pide, se conquista». Ella se inclinó hacia mí y me tomó de la mano. «Quiero que me hagas una promesa, que pase lo que pase, cuando tu hijo regrese, porque regresará, te lo aseguro, no lo recibas con odio, sino con tu nueva fuerza. Y si te pide perdón, no le niegues el perdón, pero tampoco lo confundas con la reconciliación. El perdón sana, pero la dignidad no es negociable». Lloré, no por miedo, sino porque entendí que estaba ante
Una despedida. Doña Esmeralda no hablaba como alguien que teme a la muerte, sino como alguien que se había reconciliado con la vida. Esa noche, cuando nos despedimos, ella me acarició el rostro. Eres más fuerte de lo que crees, Catalina. Lo único que te falta es verte sin lástima. No sé si podrás, porque el espejo no solo muestra las heridas, también refleja la mujer que nace de esas heridas. Ella se retiró lentamente antes de subir las escaleras. Se detuvo. Cuando sientas que todo se oscurece, dijo, sin girarse, no corras. La oscuridad, a veces, es solo el preludio de la luz. Esa noche, soñé con mi madre. Rosalía estaba en el jardín, bajo la lluvia, con un vestido azul, similar al del espejo. Me sonrió, y detrás de ella, entre la niebla, vi la silueta de doña Esmeralda, joven, con los ojos abiertos, mirándome. Ambas me extendieron la mano, y escuché una voz. No supe si era la mía o la de ellas, susurrando, «Ya estás lista». Me desperté, con los ojos llenos de lágrimas, pero no de tristeza, porque por primera vez en mucho tiempo sentí que algo dentro de mí se estaba despertando. A veces la vida no avisa cuando te pone frente a tus fantasmas. Simplemente los coloca en tu puerta, como diciendo, aquí están, ahora ve, si de verdad has cambiado. Era una mañana fría. Cuando lo vi, de nuevo, habían pasado casi 3 meses, desde que doña Esmeralda me había recogido. Ya no era la mujer que Marco había abandonado. En la parada del autobús, llevaba el cabello recogido, con dignidad. Tenía una nueva mirada en el espejo y una paz que no dependía de nadie. Juan barría el patio de adoquines cuando escuché su voz. «Doña Catalina tiene visitas». «¿Quién?», pregunté, sin poder imaginarlo. «Dice que es su hijo». «Marco». El mundo pareció detenerse. Mi respiración se hizo pesada. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz se mantuvo serena. «Que pase». Marco entró al jardín, con su traje elegante como siempre, pero sin la misma altivez que antes. Su aire de arrogancia se había desmoronado. Su rostro, que solía irradiar prepotencia, ahora parecía cansado, envejecido. Había perdido peso, tenía ojeras, la barba descuidada. Por un momento, apenas reconocí al hijo que alguna vez creí amar. «Catalina», dijo suavemente, con voz temblorosa, «necesito verte». No respondí, solo lo observé. Ese silencio que yo había soportado tantas veces, ahora era mío. Y por primera vez, lo usé como un arma. «Necesito hablar contigo», continuó él. «Sé que no. Merezco tu tiempo. Pero todo se ha derrumbado». «¿Qué se ha derrumbado, Marco?», pregunté. «Con calma. La empresa, las cuentas bancarias». Él se detuvo, bajó la mirada. Ximena me dejó. Sentí una punzada de ironía, pero no dije nada. Él levantó la cabeza y me miró directamente. «No sabes lo que he pasado. Lo he perdido todo, Catalina. Todo». «No», respondí lentamente. «Lo que perdiste es lo que nunca valoraste, porque lo que es real nunca se pierde, se atesora». Su expresión cambió. Por un instante, pareció que iba a llorar. «Solo quiero pedirte perdón». No supe qué decir. Durante años había imaginado ese momento, había soñado con gritarle, con reclamarle, con humillarlo, como él me había humillado a mí. Pero ahora que estaba allí,
Derrotado, comprendí que ya no necesitaba hacerlo. La venganza ya no tenía sentido. El perdón no era para él, sino para mí. No necesitas pedirme perdón, dije finalmente. Él me miró, confundido. ¿No? ¿No? Porque ya no. Me debes nada. Lo que hiciste me dolió. Sí, pero también me enseñó a encontrarme de nuevo. Juan apareció en el umbral del salón, apoyado en su escoba. Su presencia llenaba el aire de una autoridad silenciosa. Marco se giró para mirarlo, con un respeto automático, como si sintiera que este hombre sabía más de lo que mostraba. Doña Esmeralda me enseñó que no necesito permiso para respirar. Marco frunció el ceño. Molesto. Yo no quise lastimarte. Claro que sí, respondí, sin levantar la voz. Pero no te preocupes. El castigo de los hombres que lastiman, no siempre, viene de fuera. Llega el día en que se miran al espejo y no se reconocen. Marco guardó silencio. Yo lo observé y por primera vez sentí compasión. No amor, ni odio, sino solo compasión, lástima, por alguien que, sin darse cuenta, se había destruido a sí mismo. Catalina, dijo él, con un hilo de voz, no tengo dónde quedarme. Solo necesito unos días. Miré sus ojos. El mismo gesto de arrogancia, de siempre, escondido detrás de una fachada de arrepentimiento. Y entonces supe que no había cambiado. Solo tenía miedo. No puedo darte lo que buscas, le dije. ¿Ni siquiera un techo?, susurró él. Ya tienes todo el cielo, respondí con calma. Sí, de verdad. ¿Quieres empezar de nuevo? Empieza. Mirando hacia arriba. Él bajó la cabeza. Por un segundo pensé que se arrodillaría, pero no lo hizo. Solo susurró: lo siento. Y se fue. Su sombra se desvaneció. Mientras cruzaba el portón, cuando se fue, mis piernas temblaron. Pero no era miedo, era alivio. Me quedé mirando a Marco mientras se alejaba. Su silueta se difuminó tras el portón de hierro. Una sensación de alivio me invadió el cuerpo. Había superado. La última prueba. No había cedido. No me había ablandado. No había permitido que el pasado me arrastrara de nuevo. Juan se acercó a mí. ¿Está bien, patrona?, preguntó. Su voz era grave, llena de preocupación. Estoy bien, Juan, respondí, con una sonrisa radiante. Estoy muy bien. Me giré para mirar el jardín, donde las flores seguían floreciendo, donde la luz de la mañana iluminaba cada rincón. Inhalé profundamente el aire fresco. Olía a jazmín, el olor de la libertad. Las palabras de doña Esmeralda aún resonaban en mis oídos. La libertad no se pide, se conquista. Yo había conquistado mi libertad, enfrentándome a Marco, negándome a volver a ser una víctima. Caminé lentamente por el jardín, sintiendo cada paso sobre la tierra húmeda. Cada paso era una afirmación de mi existencia, de mi fuerza. Ya no era la Catalina débil, sumisa, era Catalina, una mujer renacida. Me detuve junto a la fuente, mirando mi reflejo en el agua clara. Mi rostro ya no tenía las arrugas de la tristeza. En su lugar había paz, había confianza, había la luz de un alma que había sanado. Sonreí, sonreí para mí misma, para doña Esmeralda, para Rosalía,
para todas las mujeres que habían venido antes que yo. Sabía que ellas me estaban mirando y estaban orgullosas. No las había defraudado, había roto la maldición y había comenzado un nuevo capítulo en nuestra historia. Un capítulo lleno de esperanza, lleno de fuerza y lleno de libertad. Han pasado 6 meses desde que abrimos Casa de Esperanza y sigo despertando cada mañana con la sensación de que doña Esmeralda camina a mi lado. Su bastón ya no resuena en los pasillos, pero su voz vive en cada mujer que cruza nuestras puertas, buscando refugio, consuelo o simplemente un lugar para volver a creer en sí mismas. Cada día hay nuevas historias, algunas desgarradoras, otras llenas de esperanza, pero todas tienen algo en común. Detrás del miedo late una fuerza inmensa que solo necesita un poco de amor para despertar. Los primeros días fueron un verdadero desafío. No teníamos suficiente dinero para mantener la casa. Hubo noches en que temí perderlo todo, pero entonces recordé las palabras de doña Esmeralda: la libertad no se pide, se conquista. Así que salí, hablé con los vecinos, con las organizaciones benéficas locales, con mujeres que habían estado aquí y ahora querían ayudar. Poco a poco, el milagro se repitió. Una donación anónima aquí, 10.000 pesos, de una benefactora allá, una pequeña campaña de recaudación de fondos. Me di cuenta de que, cuando tienes un propósito puro, la vida te apoya. Hacienda La Luz ahora rebosa de vida. Las risas de los niños resuenan en el jardín, el olor a comida tradicional de la cocina, la suave música de mariachi de una vieja radio. Mujeres de todo México vienen aquí buscando un hogar y una nueva oportunidad. Me encuentro no solo como la dueña de la casa, sino como una madre, una tía, una amiga. Para ellas, escucho sus historias, comparto mis experiencias y las veo poco a poco recuperarse. A veces me siento en el mismo sillón donde doña Esmeralda solía echarse una siesta. Cierro los ojos y escucho los sonidos de la casa, las risas, los pasos, una guitarra, el llanto de un bebé. Ya no es un refugio de silencio. Es un hogar lleno de vida. Una tarde, mientras revisaba papeles en mi oficina, Juan entró con un sobre. «Esto llegó para usted», dijo, con una sonrisa. El remitente era del ayuntamiento. Lo abrí. Dentro había un documento oficial. Casa de Esperanza había sido reconocida como una asociación de interés público. Por primera vez, el Estado reconocía el trabajo que doña Esmeralda había hecho en silencio. Durante décadas sentí un nudo en la garganta. Puse el documento sobre el escritorio, junto a una foto de ella enmarcada. «Lo logramos, tía», susurré, y juraría que, en ese instante, la luz de mi escritorio parpadeó suavemente, como si me respondiera. Miré el documento sobre la mesa, con lágrimas en los ojos. Doña Esmeralda lo había logrado. Su sueño se había hecho realidad. Casa de Esperanza, la Casa de la Esperanza, ahora estaba oficialmente reconocida. Recordé sus palabras. Cuando una mujer ha soportado demasiado, puede reconocer el eco del dolor en otra. Ella había visto mi dolor y yo, ahora, estaba ayudando a otras mujeres a encontrar la luz en su oscuridad. Salí al jardín. El sol se había puesto.
pero la luz aún se demoraba. En las copas de los árboles, miré a las mujeres que se habían reunido bajo los faroles. Sus risas resonaban en el aire. La música de mariachi seguía suave, como una nana. Sentí una profunda paz en mi alma. Esta era mi vida. Este era mi propósito. No las fiestas lujosas, no los cumplidos falsos, sino la camaradería, el amor, la esperanza. Me acerqué a ellas. Una de las mujeres, con ojos brillantes, que había llegado a casa de Esperanza la semana anterior. Estaba contando un chiste. Todos se echaron a reír. Sonreí, sintiendo una calidez en el corazón. Doña Catalina, me llamó ella. ¿Quiere un poco de té? Claro que sí, respondí. Gracias, hija. Me senté junto a ellas, escuchando sus historias. Cada historia era una pieza en el gran rompecabezas de la resiliencia, de la supervivencia, de la esperanza. Miré el cielo estrellado. Sabía que Doña Esmeralda y Rosalía me estaban mirando y estaban sonriendo. Su sueño había sido continuado por mí y nunca terminaría. Casa de Esperanza sería siempre una fortaleza de almas, un lugar donde las mujeres encontrarían su propia fuerza. Esa noche, el cielo estaba lleno de estrellas. Salí al jardín. Las magnolias habían vuelto a florecer. El aire olía a esperanza. Fui a la fuente, donde, hace tiempo, Doña Esmeralda solía sentarse con su bastón. Sobre las rodillas, el reflejo del agua mostraba la luna, partida en dos, como un viejo espejo. Me incliné y vi mi rostro, por primera vez en mucho tiempo. No sentí miedo. Ya no era la mujer que Marco había abandonado en esa parada de autobús, ni la madre humillada, ni la hija del silencio. Era una mujer que había sobrevivido al olvido y que había convertido su dolor en algo que otros podían tocar, respirar, evitar. Eso entendí después. Esa fue la verdadera victoria. Una mañana recibí una carta inesperada del hospital de Marco. Decía que estaba enfermo, que necesitaba verme. Me quedé inmóvil durante varios minutos. No sabía qué hacer. Luego, recordé la promesa que le había hecho a Doña Esmeralda: no vivir en el odio. Fui. Cuando llegué a su habitación, no lo reconocí. Inmediatamente, estaba demacrado, con los ojos hundidos. El cabello canoso. Cuando me vio, rompió a llorar. No vine a verte para hablar del pasado, dije suavemente. Vine a decirte que te perdono. Él inclinó la cabeza. No merezco tu perdón. Quizás no, pero lo necesitas. Más que yo. Guardé silencio por unos minutos. Luego me levanté y me despedí, sin más palabras. Cuando salí del hospital, el sol me dio en la cara y sentí que algo dentro de mí se había cerrado por completo. El perdón, no siempre, es reconciliación. A veces es solo la forma más elegante de decir: ya no me haces daño. Regresé a casa, con el corazón ligero. Esa tarde, cuando llegué, las mujeres estaban reunidas en el jardín, compartiendo una comida. Los niños jugaban, risas, música. Era el sonido más hermoso del mundo. «Doña Catalina», gritó una de ellas. «Venga, ¿queremos tomarnos una foto?» Nos reunimos todos, frente a la fuente.
Alguien trajo una cámara, justo antes de que el flash se disparara. Una mariposa blanca. Se posó en mi hombro. Todos se quedaron en silencio, y yo sonreí. Era ella. Era doña Esmeralda, recordándome que ella seguía allí, en cada nueva vida, que florecía entre esas paredes. Regresé a casa, con el corazón ligero. Una carga se había levantado. Ya no sentía el peso del dolor del pasado sobre mis hombros. El perdón me había liberado, no por Marco, sino por mí misma. Cuando entré al jardín, las risas de las mujeres y los niños resonaban en el aire. El olor a comida era delicioso. Sentí una calidez extenderse por mi interior. Esta era mi familia, este era mi hogar. Me senté con ellas, compartiendo la comida, escuchando sus historias, sintiendo el amor y la unidad. Sabía que este era mi lugar. Una niña pequeña, con cabello oscuro y brillante, corrió hacia mí. «Doña Catalina», dijo ella, «cuéntanos una historia». Sonreí, acariciándole el cabello. «¿Qué historia quieres escuchar?» «La historia de una mujer fuerte, que superó todas las dificultades». Comencé a contar. Conté sobre doña Esmeralda, conté sobre Rosalía, conté sobre mí misma. Conté sobre los dolores, los desafíos y las victorias de las mujeres. Cuando terminé de contar, la niña me miró con ojos brillantes. «Doña Catalina, usted es la mujer más fuerte que conozco». La abracé, sintiendo mi corazón lleno de felicidad. Miré el cielo estrellado. Una estrella parpadeó, más brillante que las demás. Sabía que era doña Esmeralda. Ella estaba sonriendo. Ella estaba orgullosa. Yo no solo había continuado su legado, sino que lo había hecho crecer. Había convertido mi dolor en una fuerza para ayudar a otros. Había convertido Hacienda La Luz en Casa de Esperanza, la Casa de la Esperanza. Un lugar donde las mujeres encontrarían la paz, la sanación y su propia fuerza. Esta era mi vida, esta era mi historia, y sabía que nunca terminaría, porque cada mujer que cruzaba estas puertas era un nuevo capítulo en la historia de la resiliencia, del amor y de la esperanza. Esa noche escribí una carta a mi yo. La guardé en el cofre que contenía el diario de doña Esmeralda. La carta decía: «Catalina, si tienes miedo, recuerda lo que has hecho, las manos que ayudaste, las lágrimas que secaste. El destino tiene memoria. Cuando una mujer sana, su historia también sana. Que esta casa nunca vuelva a conocer el silencio. Con amor, Catalina». Cerré el cofre. Por primera vez en mi vida, ya no temía el futuro. Hoy, mientras cuento esta historia, el sol entra por la ventana de la oficina, acariciando los retratos de la pared. Mi madre, Rosalía, mi tía doña Esmeralda, y yo. 3 generaciones de mujeres, 3 caminos diferentes, pero la misma lección: sobrevivir. Creo que el dolor se transmite por la sangre, pero la fuerza también. Nuestra misión no es borrar las cicatrices, sino convertirlas en señales para las que vienen detrás. El destino tiene memoria, sí. Cuando una mujer se levanta, las que la precedieron se levantan con ella. Por eso, cuando me escuchas contar, no solo escuchas mi historia, sino la historia de todas. Antes de terminar, quiero decirte, si alguna vez te sentiste pequeña, si alguna vez creíste que tu voz no valía, o que tu edad te quitaba la fuerza, mírate en el espejo. La respuesta está ahí.
sigues viva. Y mientras respires, tienes el derecho y la obligación de volver a empezar. No importa quién te abandonó, quién te lastimó o quién no creyó en ti. Siempre hay un después esperando, un amanecer, listo para empezar contigo. Si hoy necesitas una señal, aquí está. Vuelve a empezar, no para olvidar, sino para honrar todo lo que has sobrevivido. Porque el destino, cuando ve a una mujer decidir por sí misma, aplaudirá en silencio. Soy Catalina Romero, y esta es mi historia. Pero no solo es mía, es de Rosalía, de Doña Esmeralda, de todas las mujeres que lucharon, que sobrevivieron, que encontraron su propia fuerza. Esta historia nunca terminará, continuará, con cada mujer que cruza las puertas de Casa de Esperanza, con cada nuevo amanecer, con cada nueva chispa de esperanza. Miro el cielo azul profundo, una mariposa blanca, vuela a lo lejos. Sé que es Doña Esmeralda. Ella está sonriendo, está orgullosa y me está diciendo: «Hija, lo has hecho muy bien». Sonrío. Mi corazón se llena de felicidad. He encontrado mi propósito, he encontrado mi legado y sé que seguiré este camino, con amor, con fuerza y con esperanza. Al contar esta historia, ya no me veo como una víctima, sino como una sobreviviente. Me dejaron bajo la lluvia, pensando que mi vida había terminado. Pero ese mismo instante abrió un nuevo comienzo. La vida puede quitarte todo, excepto una cosa: tu capacidad de levantarte. Aprendí que la verdadera fuerza no viene de la venganza, sino del perdón. No para los demás, sino para mí misma. Perdonar para soltar, para ser libre. Cuando dejas de esperar reconocimiento, es cuando ves el verdadero valor en ti misma. Si alguna vez te hirieron, si alguna vez te sentiste abandonada, recuerda, siempre hay un después para ti, un nuevo amanecer, una nueva oportunidad, solo si te atreves a superar el miedo. Cuento esta historia no solo para mí, sino para todas las que están aprendiendo a levantarse. Si sientes que esta historia te toca el corazón, dale me gusta, comparte y suscríbete al canal. Y déjame un comentario para saber desde dónde estás viendo, para que sepa que estas palabras han llegado a tu corazón.